tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Los Patojos de Ayer. Hoy les quiero presentar un talento creativo guatemalteco que está dando mucho de qué hablar. Nos referimos al maestro Jorge Corleto. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Aquí tratando de hacer siempre nuestra labor en el arte, pues creo que es muy importante. La cultura de un país precisamente está reflejada en sus costumbres, en su arte, y creo que eso es muy importante. Este patojo viene de una familia de artistas. Manuel Corleto, un dramaturgo guatemalteco que hizo algunas obras muy bonitas. Yo leí hace como un año, estaba leyendo una todavía. Aparte de eso, la mamá, Eva Ninfa Mejía, una talentosa actriz que trabajó mucho en la Universidad Popular, una maestra, puedo decir que recibí clases con ella, talento. Muy buena onda, dicen los patojos. Sí, así es. Muy buena gente. ¿Qué me puedes hablar de ellos? Bueno, como yo crecí realmente en este mundo del arte, sobre todo en el teatro de la UP, nosotros sabíamos, nos quedábamos, mis hermanos y yo nos quedábamos a los ensayos, porque mi mamá a veces no tenía con quién dejarnos y nos íbamos a los ensayos, nos sabíamos las obras de memoria y estábamos en las butacas. De hecho, yo hace unos años hice un cuadro que se llama Mis Seres Mágicos, que era un niño en una de las butacas de la UP y del telón saliendo varias máscaras que eran precisamente, representaban todos aquellos actores de aquella época y directores como Rubén Morales Monroy, ¿verdad? Herbert Meneses, todos ellos, que en realidad fueron parte de mi niñez porque fueron mis seres mágicos, ¿verdad? Yo realmente ahí en la UP aprendí mucho, precisamente miraba a don Max Arabia haciendo telones. Yo recuerdo que con don Max, por ejemplo, yo llegaba y le ayudaba a limpiar los pinceles, a lavárselos. Yo era su pincelero, lo que le llaman en ese tiempo. Y yo me emocioné mucho cuando tenía como 12 años y me dijo, échame color ahí, por favor. Y yo le eché un fondo, yo estaba re emocionado. Pero todo esto era la vivencia que nos estaba dando mi mamá a través de digamos, compartir con ella su vivencia de teatro. Y pues yo creo que con ella fue que aprendimos mucho, porque la UP también era muy completa. En aquel tiempo había una escuela de artes plásticas ahí, que la dirigía el maestro Cabrera cuando yo era niño. Había marimba, don Cupertino Soberanis. Estaba guitarra, ¿verdad? Con doña Albertina Reyes. Estaba en la UP misma, digamos, el teatro, estaba el gimnasio de la UP. O sea, sí había bastante, y habían otras artes y oficios, porque la Universidad Popular, creo que una idea que venía de Chile, de universidades populares, que se trataba de tecnificar mejor a las artes y oficios, por ejemplo, sastrería, y eso había en la UP, había sastrería, repostería, había todas esas cuestiones. La famosa cocina. La famosa cocina, que era realmente cuando tenían su cierre de fin de año, porque su examen era hacer boquitas y platillos que uno los degustaba al final de cuentas, ¿verdad? Entonces sí, fue una vivencia muy grande con mi mamá, ¿verdad? Porque sí, toda su época, mi mamá, antes de morir, estaba por celebrar sus 50 años de cabalmente, la obra que iba a hacer era celebrando sus 50 años de actuación, ¿verdad? Y pues ya no tuvo la oportunidad, que fue María Mercedes Arribigaga la que tuvo que hacer ya el papel, porque mi mamá precisamente estaba ya ensayando esa obra. Y, o sea, ella toda una vida dedicada al teatro, ¿verdad? Bueno, yo puedo decir que sí, dedicada al teatro, porque yo recuerdo que una vez estábamos en función y ella estaba enferma. Estaba enferma y estaba en escena así. Cuando salía se iba a quejar un poquito. Sí. Entonces uno como estudiante, porque yo en esa época era estudiante en la Universidad Popular, decía, hasta ese extremo tenemos que llegar, ¿verdad? Para ser un buen artista, porque no podemos decir, mire, yo no puedo llegar hoy porque estoy enfermo. Sí. Yo no puedo llegar hoy porque se murió mi mamá, se murió mi papá. No, uno tenía que estar ahí siempre. ¿Y de tu papá? Bueno, con mi papá las experiencias eran diferentes. Mi papá, como era director y era escritor, pues era un teatro absurdo, ¿verdad? Al principio pues a mí me costaba mucho digerirlo, porque yo te estoy hablando de un niño de 6 años,
pero también fue una gran experiencia poder conocer estos movimientos teatrales, ¿verdad? Digamos, el teatro del absurdo como una vanguardia teatral muy diferente a lo que mi mamá hacía en la UP, que era más Stanislavski, era más todo este tipo de teatro más de adentro hacia afuera, mientras que el teatro del absurdo era diferente, ¿verdad? Era al revés. Entonces, todas estas experiencias yo creo que fueron muy buenas porque, pues quiera que no, yo recuerdo que mi papá se iba a jugar ajedrez, por ejemplo, con el maestro Recinos. Entonces me llevaba a mí a veces. Y ellos estaban jugando cuando todavía estaba recién hecho el Teatro Nacional, estaban jugando ajedrez y yo estaba viendo unas diapositivas que me ponía el maestro Recinos, que tenía de aquellas que eran de carrete. Sí, redonda. Sí, exacto. Iba pasando la diapositiva y yo conocí mucho de su trabajo. De hecho, yo siento que mi trabajo tiene mucha influencia del maestro Recinos, precisamente por toda esa vivencia que yo tuve de niño. Pues fue, digamos, el primer artista plástico que yo conocí y que conocí su trabajo, ¿verdad? Directamente poderlo ver y observar. Y como él todo lo tenía recopilado en diapositivas, pues era muy bonito, era meterse en un mundo totalmente diferente. Yo creo que ahí fue donde aprendí realmente a tener un gusto estético por la pintura, ¿verdad? Porque pues yo conocí el teatro, pero en el teatro lo que hice más que todo fue hacer escenografías, ¿verdad? Escenografía. Exacto. ¿Alguna obra de la que has hecho escenografía? Hice en las óperas de Pais que trabajaba mi papá, ahí hice varias. Hice para Abigail Ramírez, hice para Rodolfo Mejía Morales en la UP, La Cenicienta, El Viejo Solar, La Tercera Palabra. Hice varias obras que se pusieron en la UP, telones de fondo que nos tocaba hacer a veces. Tengo una anécdota que el maestro Rodolfo Mejía me dijo, quiero que me haga un telón ahí, borres eso y todo. Y cuando yo lo vi era un telón del maestro Max Arabia. Y yo le dije, mire, yo no puedo borrar eso, ¿verdad? Pero si quieres se lo hago en la parte de atrás, me digo yo, ¿verdad? Porque él quería usar el telón. Y terminé haciéndolo atrás. Realmente no quise borrar el telón, donde tal vez él no tenía idea de lo valioso que era ese telón, ¿verdad? Exactamente, y el maestro Max Arabia igual dejó la escuela de arte allá en el Cerrito del Carmen, al aire libre. Sí, que ya llegó a sus 50 años la escuela. Pienso que el año pasado. Sí, pienso que este maestro, aparte del talento, siempre pensaba en los patojos. Porque decías hace un momento que él te ponía a lavar los pinceles. Yo también llegué, creo que 18 años tenía cuando llegué por ahí, y me dijo, Patojo, ¿qué está haciendo ahí? Venga, ayudarme. Y uno sabe quién era el talento creativo de él, y uno así, sí, venga, píntese ahí. Pero él lo hacía porque lo quería involucrar a uno, y uno hasta con miedito. No, agarra el pincel así y hacia abajo, mire, no se mueve. Qué alegre era. Sí, algo que tenía muy bueno la UP en aquel tiempo, Rubén Morales Monroy, cuando montaba una obra de teatro, jalaba a otros artistas de otras ramas. Por ejemplo, Don Max, que hacía las escenografías, el maestro Manuel Ocampo a veces hacía coreografías. Exactamente. Entonces, el maestro Sarmientos hacía música muchas veces. Entonces, creo que había una amalgama completa ahí, una unión muy buena de artistas, y se lograban espectáculos muy buenos, ¿verdad? En aquel tiempo. Yo recuerdo ir a una inauguración ¿te recordás ir a una inauguración de una obra de teatro en la UP? Digamos, para la alcurnia, ¿va? Porque llegaba la gente, había hasta una recepción después con música y con boquitas y un montón de cosas, ¿va? Donde se juntaba la gente, Martita la crema Riá de Carpio. Sí, donde se juntaba la crema innata del teatro y los colaboradores. Por ejemplo, doña Marta de Carpio, que fue una gran colaboradora en el caso cuando se quemó la UP. Ella fue una de las del comité, ¿verdad? Yo creo que era la presidencia del comité. Entonces, todas esas cosas, me refiero a que en aquel tiempo el arte era, a pesar de que la política pues estaba muy en contra a veces de todos estos movimientos artísticos, se lograba hacerlo. Y creo que había un compromiso muy fuerte y muy grande, ¿verdad? Y un riesgo muchas veces de hacer teatro, por ejemplo, ¿verdad? El teatro que era algo que se comunicaba muy directamente con el público. La plástica era siempre un poco más elitista, pero el teatro, por ejemplo, sí llegaba a las masas. Teatro protesta. Exacto, el teatro, por ejemplo, el teatro que se hacía, el de Manuel José Arce,
¿verdad? Que se hacía en la UP. Delito, condena y ejecución de una gallina. Exacto, que era un gran fondo lo que tenía una obra como esas. Entonces, me refiero a que sí era unas épocas, ahora se ha perdido mucho el teatro. Yo venía hablando con mi pareja hace un rato, cabalmente, y hablábamos de que la ENAD tiene un problema ahorita, o algún problema, ¿verdad? Entonces, pero lo que me decía era que hay 8 alumnos en la ENAD. Eso es la cantidad de alumnos que hay ahorita, digamos, en la escuela. Cuando yo recuerdo la UP, cuando yo era niño, estaban afuera de los salones recibiendo clases muchas veces. 200 alumnos en primer año. ¿Te acordás, verdad? ¿Cómo era eso? Entonces, y toda la patojada, porque se metían desde bien jóvenes. Entonces, había mucha presencia artística, y el teatro era muy valioso porque tenía mucha comunicación directa con el público. Aparte de haber crecido en un ambiente artístico como lo era la Universidad Popular, donde se presentaban obras como, por ejemplo, Los árboles mueren de pie, donde trabajaba la maestra Evaninfa Mejía, tu señora madre, ¿te mantenías en el teatro jugando, viendo? Así era. De patojo, ¿dónde creciste? ¿Dónde estudiaste, maestro? Yo estudié primero en el Colegio Padre Betanzos, que era un colegio que ya desapareció, que estaba a la par de la iglesia de ¿cómo se llama? De Santo Domingo, y ahora pues es un museo esa parte, ese era un colegio de padres dominicos. Entonces ahí estudié mi primaria, y por otro lado yo jugaba mucho en la UP. Yo recuerdo que había un torno de esos de pie para hacer cerámica, y ahí me subía y mis hermanos le empezaban a dar vuelta y de ahí nos cambiábamos. Éramos los en patojos, el tercer nivel. Exactamente. Y así jugábamos escondite. Jugar escondite en la UP era una cosa, pues ahí era interminable porque había muchos lugares donde poderse esconder. Yo me capeaba a veces y me lograba subir. Capearse, decirse, ¿va? Para los de ahora, pues Ajá. Los patojos usábamos, la capiuza era salirse del... Yo me lograba salir y me iba al salón de escultura que hizo el maestro Galiotti Torres, arriba, ¿verdad? Que era la terraza de la UP, sí. Y él puso una estructura y se hizo un taller muy bonito. A mí me gustaba mucho eso, pero también había unos murales del maestro Franco en donde estaba guitarra, en donde estaba marimba, perdón. Entonces la UP realmente era un lugar que creo que era interminable para nosotros poder jugar ahí. Entonces, como patojos, ahí hasta patinamos, con eso te digo todo, ¿ah? Teníamos nuestros patines y dábamos vueltas. En el redondel. Ajá, y nos regañaban y todo. Jugamos trompo, capirucho, de todo ahí, ¿verdad? Porque eran todos esos juegos de antes. Que recuerdo que había una terracita pequeña cerca donde estaba pintura y ahí jugábamos 5, porque ahí podíamos hacer hoyitos, ¿va? Entonces jugábamos los clásicos 5. O sea, sí tuvimos una niñez. Yo realmente agradezco a la vida la época y el momento que me tocó mi niñez y el espacio donde me tocó, porque ahora pues es lamentable que muchos jóvenes y niños no pueden jugar en las calles, es muy peligroso a veces, la falta de seguridad. Pues antes uno andaba en la calle jugando con sus amigos. Vivíamos en una casa grande, no sé si la conociste, pero una casa en la 7ª calle, entre 9ª y 10ª avenida, era muy céntrico, cerca del mercado central. Ahí vivíamos una casa grande, pero enfrente tenían un parqueo de carros, y ahí nos metíamos por debajo de la puerta, que era entonces con malla. Ahí nos metíamos a jugar 5 camioncitos de todo. Entonces yo creo que sí era muy bonito cómo se podía vivir la niñez antes y jugar, ¿verdad? Los juegos que se jugaban antes en los parques. ¿Barranqueaste? Barranqué con mi papá. Fueron las primeras barranqueadas. Mi abuela vivía en Jardines, mi papá cuando estaba en Guatemala vivía en Jardines de la Asunción. Y entonces por ahí bajábamos. Entonces, enfrente de la colonia donde estaba mi abuela, no habían casas, ahora hay casas ahí. Entonces por ahí nos metíamos y había unas piletas donde habían ranitas chiquitas. Y de ahí seguíamos bajando y nos metíamos hasta abajo del puente, del puente de la Asunción. Y después ya con mis amigos íbamos a los clásicos 7 de diciembre, íbamos a conseguir chiribisco. Los famosos chiribiscos. Sí, el famoso chiribisco, ahí nos íbamos a meter. Era interminable eso, y había un como castillo abajo del barranco, entonces nos íbamos a meter ahí pasaba un rito de aguas negras. La cosa es que disfrutábamos y jugábamos con nuestros amigos ahí en el barranco. Había un espacio también que pertenecía al cuartel de Matamoros, pero estaba libre, era un campito, y ahí íbamos a jugar muy cerca del barranco también, donde a veces hacían sus prácticas los soldados.
Entonces sí barranqueamos bastante y también fui mucho a parques. Mi mamá cuando tenía que estudiar sus libretos de teatro se iba a los parques. Y entonces como los parques, por ejemplo, Isabel la Católica, que era un parque ya perimetrado en aquel tiempo, entonces mi mamá nos dejaba ir jugar patines o lo que fuera mientras ella estaba estudiando sus obras de teatro, sus libretos. Y así con el parque infantil, el Parque Colón, ¿verdad? Todos esos parques nosotros los frecuentamos mucho. El parque que estaba por el conservatorio, que era chiquito cuando mi mamá tenía que ir a trabajar al conservatorio también, cuando habían obras de teatro ahí. Entonces, realmente tuvimos, como te digo, mis hermanos y yo tuvimos una niñez muy buena porque pudimos realmente conocer de todos estos juegos infantiles que habían y los espacios que también ya no son tan comunes para los patojos ahora, ¿verdad? Para los patojos de hoy, ir al parque, ir a columpiarse, todo eso y además. Y ahora los parques son otras temáticas las que tienen, ¿verdad? Que son más juegos mecánicos y un montón de cosas como esas. Pero en nuestro tiempo era lo normal, ¿verdad? Ir a un sube y baja, ir a unos columpios, al pasamanos. O sea, era una cosa muy bonita. Lo único que nos queda ahora es el Cerrito del Carmen. También, lo único, está muy bien. Aunque ya está mejor, sí. Pero sí es lo único que nos queda y muchas veces he visto por ahí patojos que consiguen un su cartón y se comienzan a resbalar cuando hay monte finales de año. Cabal, nosotros lo hacíamos con mi papá. ¿Así? Nos llevaba ahí al cerro y con nuestro cartón para abajo, era alegre. Y se resultaba uno a veces con los brazos raspados y todo, porque también se iba de lado uno. Y lo que me gusta es que se logró rescatar bastante del Cerro del Carmen, porque hubo un momento que estaba muy perdido. Sí. Estaba muy, muy mal. Ya era muy riesgoso ir al Cerro del Carmen. En cambio ahora pues ya es un lugar bonito, pusieron unos juegos infantiles tradicionales en la parte de abajo sobre la avenida Juan Chapín. Entonces está muy bonito porque todavía mantienen esto. Sí, se mantiene muy bonito. Yo tengo la oportunidad de vez en cuando llegar a la escuela de arte. El maestro Max me envió para allá, pero no pude por el teatro, porque había que cumplir con las funciones. Pero hice mi año en la UP, por ahí hice unos mis bodegones, todo aquello de querer hacer algo. Y mucho tiempo me dediqué a realizar trabajo de escenografía. Pero gracias a la Universidad Popular aprendí a hacer iluminación, a hacer de todo un poquito, sí, y eso me sirvió para trabajar en algunos canales de televisión, porque la UP fue hecha para el obrero. Exacto. Lo que hablábamos, sí. Lo que hablábamos cabalmente fue una idea que trajeron ellos, David Vela creo, y Miguel Ángel Asturias la trajeron de Chile. Y eran esas universidades donde podían tecnificar, o sea, no era una universidad como escuela superior, sino era una universidad donde tecnificaban al obrero. Exactamente. Entonces eso era muy bonito porque en realidad la UP fue un centro de arte. Yo les estoy hablando de los años 70, por ejemplo, cuando yo tuve la oportunidad de niño de estar en la Universidad Popular, 70s y 80s, fue un centro educativo, artístico y cultural realmente muy importante en Guatemala. O sea, yo recuerdo horas donde daba la vuelta, las colas daban la vuelta en la 10ª Avenida. Con las presentaciones de las obras de teatro que habían. Sí, fue una época de oro para el teatro guatemalteco. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Qué alegre era ver a toda esa gente haciendo cola en la Universidad Popular para ver el tren amarillo, para ver el pescado indigesto. Sí, yo recuerdo el teatro como era. Ahora las funciones son muy pocas de teatro, pero mi mamá llegó a tener estatuitas que regalaban en la UP, que les daban pues cuando llegaban a más de 100 funciones. Yo recuerdo de Torotumbo, el señor presidente. Todas estas funciones o sea, mi mamá a veces salía para hacer una función el domingo a las 4 y se quedaba
porque había tanta gente que entonces hacían 2 o 3 funciones el domingo, porque realmente habían colas completamente. El teatro era muy importante dentro de la sociedad guatemalteca. Las funciones de teatro eran jueves, viernes, sábado y domingo, y muchas veces por la necesidad de la gente que quería ver, hasta comenzaba martes. Martes era algo muy bonito del teatro, pues llegó a cumplir su objetivo. Exactamente. Ahora, pues la comedia no siento que llega donde tiene que llegar, pero no podemos hacer otra cosa ya nosotros porque se está desviando un poquito del camino. El maestro Corleto viajaba a México y había algo con lucha libre. ¿Me puedes explicar algo de eso? Sí, mi papá como era guionista también, ¿verdad? O sea, hacía guiones para la televisión, tanto como hacer dramaturgia para teatro. Entonces, cuando llega a México, cuando se va a radicar a México un tiempo, lo contratan para escribir algunas novelas de la televisión, telenovelas. Por ejemplo, Muchacha Italiana viene a casarse, fue una escrita realmente por mi papá. Y lo contrataron para hacer unas fotonovelas. Y esas fotonovelas eran precisamente de Blue Demon. Ahí lo relacionamos entonces ya con la lucha libre. Entonces estaba muy de moda Blue Demon y El Santo, que eran los principales dentro de la lucha libre en México, que era un movimiento también muy fuerte la lucha libre en aquel tiempo. Estamos hablando de los años 70 también. Entonces mi papá fue contratado para hacer los guiones y la dirección de la fotonovela del Santo durante varios años, y entonces él estuvo conectado por ese lado. Luego regresa a Guatemala y es cuando hace la primera novela que se hace aquí telenovela que se hace aquí en Guatemala, que se llama Azul. Sí. Y entonces que yo todavía tengo el libreto de esa telenovela. Así, fíjate, eso sería importante del libreto. Enseñarlo. Sí, es buenísimo porque desgraciadamente no quedó nada de la televisión porque fue en Canal 3 y grabaron sobre los mismos cassettes, volvieron a grabar y no les quedó ninguna documentación de la... Hay algunas por ahí que yo he visto que eran más que todo que la gente las grabó o que las recopilaron de anuncios o de esa parte, pero la novela como tal se perdió, ¿verdad? Pero mi papá cabal viene a Guatemala con la idea de hacer una telenovela, y yo lo asocio mucho porque digo, yo lo pienso ahora de esa manera, ¿verdad? Que él venía cargado de México con la idea de hacer una telenovela, como a mí me pasó cuando regresé de estudiar, que yo, por ejemplo, hago los murales de la UP como una idea de lo que vi en México en el Palacio de Gobierno o en el Palacio de Bellas Artes, que digamos, Diego Rivera y Tamayo y todos ellos pintaban, pero Diego Rivera, por ejemplo, que pintó todas las paredes del Palacio de Gobierno y hasta las gradas. Entonces a mí se me ocurre hacer el proyecto de los murales en la UP, por ejemplo, que fueron declarados patrimonio en el año 2000. Entonces, digamos, sí, todo esto me ayudó mucho, todo el recorrido que hemos tenido en el arte, ¿va? Creo que hablando de Azul, la telenovela, pues fue la primera en Guatemala donde trabajaron actores guatemaltecos. Exactamente. Todos eran guatemaltecos, según recuerdo, estaba el maestro Monroy. Marco Tulio González. Sí, fue algo emocionante, pero lástima que no se le dio seguimiento a todo esto, Sí, ¿verdad? Como que se pierde en Guatemala. Y en aquel tiempo era muy difícil porque no había producción guatemalteca. Creo que el show de J. Guzmán y esas cosas, era muy poca la producción guatemalteca que había. Entonces casi todo se compraba enlatado, que sobre todo venía de México. Entonces casi todo lo que nosotros veíamos en nuestra niñez fue el producto de todo el enlatado que venía de México, ¿verdad? Algo importante que decías era Muchacha Italiana viene a casarse. Esa telenovela fue hecha por Angélica María. Exactamente, ¿verdad? Y Ernesto Alonso era el productor, quien fue que me contó mi papá, quien lo contrató para ser guionista de la novela. Cuando eras patojo, ¿cuánto te daban para ir a la escuela? Bueno, que tenemos unos billetitos por aquí. Yo recuerdo que al principio, creo, si no estoy mal, 50 leg. Todavía creo que era mucho, 25 centavos, porque yo compraba, no se me olvida, compraba una agüita que era como esas grapetes de 8 centavos. Las grapetillas no valía 6. 8 valía ya cuando yo me recuerdo, pero tal vez al principio
compraba un quetzal de bananos, que eran 4 bananos o 5, pero bananones. Y a veces cuando era banano chiquito era casi la docena de bananos por un quetzal o por 2 quetzales. Entonces era una cosa, o compraba uno una su chuchería y con 25 centavos la podía hacer uno, ¿verdad? Ya más tarde, tal vez 50 centavos. Yo recuerdo que la camioneta 5 centavos costaba. Entonces, porque ¿cuántos buses para ir al colegio y esas cosas? No era así. Se subía uno en camioneta. Por ejemplo, yo ya la secundaria la hice en el Colegio San Sebastián, entonces ya me tenía que ir en camioneta. Porque cuando íbamos al Colegio Betanzos era muy cercano a la casa, era muy céntrico. Pero ya el San Sebastián nos quedaba un poquito más lejos de donde vivíamos en ese entonces. Y la camioneta 5 centavos, después 10 centavos. Recordad, ¿verdad? Que era uno con un billete de estos de 50 centavos que estamos viendo ahí, era millonario. Entonces, como patojo, ¿verdad? Tener 50 centavos que le dieran a uno el fin de semana, la hacía uno. No digamos si tenía un quetzal, ¿verdad? Y ya estos billetes como este que estábamos viendo antes, de 5 quetzales, ya era un logro tremendo, ¿verdad? Pero ¿cuánto le costaba a uno un helado, por ejemplo, en aquel tiempo, ¿verdad? Los helados de carretilla con su campanita, los tradicionales. Entonces, ¿cuánto le costaba un helado de esos a uno? 10 centavos, 5 centavos. Eso le costaba ir al cine uno, 15 centavos. Permanencia voluntaria, 25 centavos. Sí, era así, ¿verdad? Que uno ¿A qué cine ibas? El Colón, que me quedaba muy cerca, ¿verdad? Era el que más fui. Que vimos que hubo un momento en que todos esos cines murieron, ¿verdad? Que eran los cines Art Deco, ¿verdad? Que eran esa construcción de los años 30, los años 40 en Guatemala, y que ya se perdieron la mayoría, ¿verdad? El Teatro Reforma, que antes fue el Cine Reforma, y ahora es una iglesia, ¿verdad? Entonces, mira uno cómo ha ido cambiando todo eso. Yo estaba viendo que no se recuperaron el Teatro Colón, pero no sé qué es lo que van a hacer allá adentro. Pero estaba viendo por fuera, lo lograron recuperar, porque eso estaba tremendamente mal, ¿verdad? Estaba muy deteriorado y hay abandonado. muchos cines que se olvidaron, se quedaron ya en la memoria de los patojos de ayer, así como veo, por ejemplo, podemos hablar del Cine Teatro Variedades, que se quedó ahí también, ¿verdad? Le quitaron las butacas, hicieron de todo. Sí. Estaba el Cine Bolívar. Mi mamá actuó en el Teatro Variedades porque realmente fue teatro también, y entonces para Semana Santa hacían algunas escenificaciones de la Pasión de Cristo, y mi mamá estuvo ahí también. Entonces, en ese tiempo eran cines y teatros. Yo realmente decía cómo el gobierno, o por ejemplo las universidades, no recuperan de alguna manera todo esto, ¿verdad? Por ejemplo, un teatro, como recuperaron el de Bellas Artes, que de alguna manera pues se convirtió en el Teatro de Bellas Artes, que era un cine, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el Cine Colón podría convertirse en un teatro nuevamente, un teatro de la universidad o un teatro del gobierno siempre, ¿verdad? Podría ser, para que haya más oportunidades también de no perder esa parte, esa esencia de los escritores, hacer campañas de dramaturgia guatemalteca, donde se vayan a ver obras de teatro que sean netamente de escritores guatemaltecos, Víctor Hugo Cruz, o sea, tenemos un montón, ¿verdad?, de teatro muy bueno guatemalteco, que valdría la pena poderlo recuperar a través de eso, y las nuevas juventudes poder tener una identidad, que eso creo que es muy importante, que fue lo que yo traté de hacer de alguna manera en la galería peatonal del Teatro de Bellas Artes, crear una identidad. Mi idea fue, a mí me dijeron, ahí están esas paredes en blanco, entonces yo convoqué a mi colectivo, artistas, y les dije, hagamos algo ahí, pero estudiemos, veamos qué podemos hacer. Vimos que podíamos hacer una obra de dramaturgos guatemaltecos, y empezamos a estudiar eso precisamente, y pusimos en las primeras paredes los más importantes, Manuel Galich, pusimos a Manuel José Arce, pusimos a Miguel Ángel Asturias con su dramaturgia también, pusimos a Luz Méndez de la Vega, pusimos al maestro Monteforte Toledo, a María Luisa Aragón. María Luisa Aragón, con el loteriazo precisamente, porque loteriazo en plena crisis. Cabalmente pusimos a Vicenta La Parra, muy importante dentro del teatro guatemalteco, la primera mujer pues que sobresalió dentro del teatro guatemalteco.
O sea, tratamos de hacer eso y fíjense que nosotros pusimos, si alguien ha tenido la oportunidad de pasar, ahora están muy deteriorados los murales, pero pusimos el retrato del dramaturgo y una de sus obras importantes. Y en la cédula decía el nombre de la obra, el nombre del dramaturgo, ¿verdad? Eso para... ¿Hace cuánto tiempo hicieron eso? Los hicimos en 2015. Lastimosamente no les tomaron mucha importancia. Nosotros les habíamos hecho un proyecto muy bonito. La idea era llevar a jóvenes, por ejemplo estudiantes, y poder hacer una revista o un trifoliar donde se les pudiera pasar información de esos dramaturgos a los alumnos que llegaban precisamente a ver teatro para estudiantes al Teatro de Bellas Artes. O sea, iba a tener una función completa todo esto. O sea, el teatro iba a empezar desde afuera, desde la gradería peatonal hasta llegar a la propia obra. De hecho, les habíamos dicho que sería muy bueno que cada año pusieran una obra de cada uno de los dramaturgos que estuvieran ahí. Entonces, empezar con Manuel Galich, que era el que aparecía primero, y terminar con, no me acuerdo quién era el último mural que pusimos ahí. No los pusimos en orden precisamente, creo que fue el de María Luisa Dragó, pero la idea era esa, poder ir haciendo, por ejemplo, temporadas anuales, y esa temporada anual era este mural. Entonces este mural Víctor Hugo Cruz, hoy vamos a poner el benemérito pueblo de Villabuena, por ejemplo, y vamos a poner estas funciones para teatro para estudiantes, y vamos a hablar de este dramaturgo, para que tengamos identidad con nuestros artistas. Esa era una de las ideas. Muy buena idea, y les quiero contar que yo estuve ahí. Y yo recuerdo que nosotros no recibimos ningún tipo de colaboración, ni siquiera para la inauguración. Y gracias a tu persona fue que realmente hicimos una inauguración, que la hicimos en la calle precisamente, sí. Porque los murales estaban en la calle. Pero fue muy triste que realmente el gobierno y el Ministerio de Cultura y Deportes no haya tomado la responsabilidad, por ejemplo, ¿verdad?, de mantener estos murales y de aprovecharlos como un material didáctico dentro del quehacer guatemalteco y de nuestra historia, ¿verdad? Sí, es lamentable que estos murales estén mal, pero las autoridades tienen que tomar cartas en esto, porque no puede ser que el talento creativo de estos patojos, colectivo Chucho Callejero, ¿verdad? Exactamente. Realizaron el trabajo, eran como 7 patojos los que estaban trabajando. Sí, cabalmente. ¿Verdad? Y me acerqué una vez, vi que estaban haciendo y dije, qué bueno, felicitaciones, por aquí vamos a estarles echando una manita. Pero quiero que hablemos ahora, ustedes son famosos, así de, no solo en Guatemala, México y América Central, no sé hasta dónde están llegando ahora, pero ustedes han hecho alfombras artísticas, algo muy bonito. También estuve presente cuando comenzaron por allá abajo, los fui a ver y dije, no, estos patojos necesitan el estímulo de nosotros, porque si entre los artistas no nos ayudamos, andamos súper mal. El trabajo que ustedes realizan, honestamente, muy bonito, felicitaciones. Muchas gracias. ¿Cómo inicia este trabajo? Bueno, como te contaba que yo estudié en colegios católicos, sobre todo San Sebastián, casi todas las procesiones pasaban por ahí. Y una de las cuestiones de los alumnos y de cada grado era que teníamos la responsabilidad de hacer una alfombra. Por ejemplo, tercero básico hacía la alfombra para Jesús de Santo Domingo. Cuarto magisterio hacía la alfombra para Jesús de Candelaria. Quinto magisterio para Jesús de San José. Así más o menos era la cuestión. Entonces nos toca, cuando yo estaba en cuarto magisterio, nos toca hacer la alfombra para Jesús de los Milagros, para Jesús de San José. Y a mí se me ocurre, yo ya estudiaba un poco de arte visual y todo, y se me ocurre la idea de decirle a mis compañeros, ¿por qué no tratamos de hacer una alfombra diferente? No una alfombra con moldes, sino hagamos una pintura en el suelo, con el acerrín. Por supuesto, nosotros los patojos inexpertos, si no conocíamos bien el material, hicimos una obra del Greco, que era la Santísima Trinidad del Greco, o algo así. Y no quedó del todo mal, pero realmente fue una única experiencia que tuvimos, y de ahí esto se quedó en el olvido. Te estoy hablando, yo tenía 15 años. Luego, hasta el año 2014, hicimos el colectivo, pues se me ocurre hacer el colectivo Chucho Callejero. Y uno de mis primeros planteamientos fue decirles, ¿por qué no
recobramos esa idea que yo tenía, hagámosla, hagamos una, a ver qué pasa. Tratemos de hacer una alfombra diferente, no es competir con las alfombras tradicionales y tan bonitas de Guatemala, sino es hacer algo muy diferente. E hicimos nuestra primera prueba en el 2015 para Jesús de la Merced, y no me imaginaba yo que iba a ser todo un éxito esto. Alguien le tomó una foto de dron y esto se volvió viral y llegó hasta otros países. De hecho, nos mandaron saludos desde España, querían conocer nuestro trabajo. 2 años más tarde estamos yendo a México con este trabajo, porque a través de las redes conocieron nuestro trabajo y nos invitaron a ir. Ahora llevamos ya 9 encuentros internacionales de alfombrismo en México, en Guanajuato, que vamos. Entonces yo creo que la idea de nosotros realmente no era la parte religiosa del todo, pero la fe es muy importante, y algo muy bonito de las alfombras es que se juntaban las familias para hacerlas. Entonces nosotros queríamos recobrar la tradición y no dejar que muera la tradición popular guatemalteca, que eso nos interesa mucho. Por ejemplo, a mí me ha interesado, yo trabajé en una serie de leyendas de Guatemala porque me interesa mucho esa tradición oral, o la tradición de la Semana Santa, que involucra muchas cosas. La más importante de Guatemala es la tradición de la Semana Santa. Entonces creo que esa parte esencialmente es la que nos motivó a hacer este tipo de trabajo. Pero no teníamos idea de que iba a abarcar tanto y que iba a dar a conocer, que nos iba a servir como una ventana o como una puerta para dar a conocer el arte guatemalteco y nuestra creatividad, pero sobre todo nuestras costumbres. O sea, nosotros hemos ido a otros países donde utilizan incluso material que sería más fácil para nosotros haciendo pintura, que son arenas, por ejemplo. Pero yo no he querido cambiar el acerrín, porque el acerrín es el que se usa aquí. Acerrín, flores, corozo. He tratado de llevar corozo, pero siempre nos lo regresan en el aeropuerto. Algún día lo voy a lograr pasar. ¿Por qué? Porque dicen que no se puede transportar eso. Pero la verdad es porque en México, yo recuerdo el primer año que fuimos a México, nos pidieron que lleváramos un video o algo relacionado con la Semana Santa de Guatemala. Entonces yo les llevé la música, porque lo que les expliqué yo es que todo lo que pasaba ahí era hecho por guatemaltecos. Desde hablar de las pelucas que usaban las procesiones, hasta hablar de la música que llevaban las procesiones, que era puramente música hecha por guatemaltecos, tocada por guatemaltecos. Muy bien, vamos a un corte y regresamos con esta interesante historia. Bueno, qué alegre visitar México. ¿Qué ha pasado allá? Bueno, hemos logrado estar en 2 eventos diferentes. Uno es el Tapete de la Muerte, que es dedicado precisamente al Día de Muertos, que es en Guanajuato capital. Fuimos el primer país invitado, porque este evento era local y se volvió internacional con nosotros, y ahora ya llegan otros países. Qué bueno. Ya son 5 o 6 años los que llevamos. El año pasado, solo para contarte rápidamente, me hicieron un homenaje ahí en México, que me llegó mucho al corazón, porque trataron de investigar bastante, pusieron fotos de mis papás, incluso le pidieron a mi pareja, que yo no sabía, le pidieron mis dibujos cuando era niño. O sea, fue bien bonito, bien emotivo. Y el otro que hacemos también ahí en México es en Uriangato, Guanajuato, que es el que te decía que es el evento internacional de alfombristas. Cada año, llevamos 9 años de estar yendo. Este año cumplimos 9 años, solo no fuimos el año de la pandemia, pero se hizo virtual. Entonces hicimos, en la iglesia de Santo Domingo hicimos la alfombra, y se mandó vía video, y por ahí estuvieron transmitiendo todo. Pues qué alegre, muchas gracias. TV USAC te agradece por poner el nombre de Guatemala en alto. Muchas gracias. Y yo siento, muchas veces digo, ojalá Eva Ninfa Mejía viera esto, porque ella les tenía un aprecio a ustedes tremendo. Yo lo sé porque siempre fue una maestra que me trataba con mucho cariño. Tal vez no me miraba como alumno, sino me miraba como un patojo, porque
casi éramos patojos los dos. Era, ¿verdad? Sí. Porque era un poquito más grande, creo yo. Aparte de eso, cuando los invitan a Panamá, ¿qué se siente? Primero, estamos en México, vaya, seguido, y cuando los mandan a llamar de allá, ¿qué pasó? Sí, fíjate que se comunica una persona conmigo y me dice, yo soy de un lugar que se llama Villa de los Santos, que nosotros celebramos el Corpus Christi y tenemos unas costumbres arraigadas en danzas populares guatemaltecas. Me llamó mucho la atención, empecé a investigar un poco y hay unas danzas que se llaman los diablicos. Entonces tienen, digamos, días antes del Corpus liberan a unos diablos, ¿verdad? Dentro de la costumbre esta, y echan sal en las esquinas del parque, digamos, del parque central, y ahí se hacen danzas. Y el día del Corpus vuelven a encerrar a estos. Y es muy bonito, el evento es muy especial. Y pues era el primer año donde iban a involucrar alfombras de otros países. Y nos invitaron. Y nosotros fuimos el primer año, el país homenajeado fue México. Y el segundo año, que fue el año pasado, fuimos nosotros, el país homenajeado. Entonces nos dieron el lugar principal, hicimos una alfombra que llevamos, a mí me gusta mucho llevar las cosas guatemaltecas, entonces era sobre el corazón de Jesús, pero vestimos a Jesús con un traje típico guatemalteco, y atrás de Jesús pusimos tejidos guatemaltecos, ¿verdad? Y el primer año creo que llevamos la imagen de estos cofrades que están en Chichicastenango y en estos lugares del Quiché. Llevamos una imagen de él y llevamos la imagen de Cristo del Amor de Santo Domingo, que estaba cumpliendo 50 años de haber sido de la consagración, ¿verdad? Entonces llevamos eso. Yo lo que trato de llevar es cosas de Guatemala, porque hago una mi guía interpretativa, que le llamo yo, de, por ejemplo, los murales o de las alfombras, y en esas guías interpretativas pongo, esto está colocado aquí y se representa tal cosa, estos adornos que están aquí representan tejidos de zumpango, esto representa no sé qué, o sea, voy colocando esas cosas porque me interesa que la gente de otros países conozca nuestra cultura, y esa es una forma tal vez de poder llegar, no tal vez, sino es una forma que nosotros podemos llegar. De hecho, el año antepasado vinieron unos amigos mexicanos a conocer la Semana Santa guatemalteca, y este año, hace unos meses, vino un amigo de Panamá a conocer la antigua Guatemala, a eso exclusivamente, porque por todo lo que nosotros les hablamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que ha sido muy importante, nos ha servido como lo que yo te decía, como una ventana. Aparte de eso, te dedicas a pintar. Exactamente. Tengo dos corrientes dentro del arte pictórico. Y una es, hago el arte convencional que siempre he hecho, que es un arte muy propio, ¿verdad? Utilizando temas o temáticas. Por ejemplo, cuando murieron mis padres, que murieron el mismo año, empecé a utilizar temática de ellos, los dichos de mi mamá o cosas relacionadas con mi papá. Y así. Y tengo otra corriente que hago arte sacro para las personas que tienen mucha fe y estas cosas, ¿verdad? Que quieren. Y mi idea, yo recuerdo que hace unos días un artista me decía, es que estás dando muy barato tu trabajo. Y yo vine y le dije, es que yo realmente vivo de la pintura porque eso hago, pero no quiero más de lo que tengo, le decía yo, porque yo lo que más me interesa es que la gente pueda tener la oportunidad de adquirir una pieza de arte, por ejemplo, que hace años el arte solo era de galerías y caro, ¿verdad? No cualquiera podía tener una pintura en su casa. Entonces a mí lo que me gusta es, por ejemplo, no sé si viste, pero yo coloqué ahorita en diciembre, hice una rifa de una pieza. Sí. Si me dicen algo de una obra, no me acuerdo, si me dicen qué representa esto en una obra, que era una obra mía o algo así, e hice una rifa. Y una señora salió ganadora de la rifa. Y en ese periodo hice como unos dibujos y les dije, ¿quieren arte ahora que tienen la oportunidad en Navidad o algo así? Pues les di arte muy barato, muy barato. Eran piezas algo pequeñas, pero eran accesibles para que la gente tuviera la oportunidad. Entonces no lo hago siempre, pero me gusta, por ejemplo, esas cosas. Y lo hacemos con las alfombras. Dentro de todas las alfombras nosotros regalamos una alfombra a una iglesia pobre, o sea, una iglesia que tiene menos recursos económicos, o alguna familia que lo necesita como que lo da en ofrenda para algo. Entonces agarramos todo el acerrín que a nosotros nos ha sobrado de las otras alfombras, y a veces hasta pedimos un poquito más,
a veces, para poder almacenar esa y con eso regalamos nosotros. Porque nuestra idea es no solamente cobrar, por supuesto que tenemos la necesidad de vivir de algo, exacto, de comer, pero también queremos que el arte llegue a toda la gente. Y una forma de hacerlos que lleguen no es precisamente poniéndoselos muy lejos, es acercándoselos, llevándoselos lo más cerca que pueda. Yo muchas veces le pregunto a una persona, me dice, es que a mí me encanta cómo usted hace una virgen, por ejemplo, pero yo no tengo, ¿cuánto tiene? Yo le hago una, ¿cuánto tiene? Ah, pues mire, solo tengo como 400, yo se la hago. Le voy a hacer una virgen, ¿verdad? Cuando se acercan a veces conmigo, porque yo digo, tienen la necesidad y quieren. Entonces estamos alejando el arte si nosotros realmente ponemos esa barrera económica, ¿verdad? Si la ponemos, alejamos mucho el arte. Una pregunta, ¿por qué tu colectivo se llama Chucho Callejero? Bueno, mi mamá decía que yo era un chucho callejero porque yo cuando era patojo, todas las vacaciones, por ejemplo, no me miraban en la casa. Decía mi mamá, esto no es hotel. Ah, ¿te acuerdas cómo? Pero de patojo salíamos a jugar base, o salíamos a jugar a chamusca, o íbamos a jugar cinco, etc. Entonces, nosotros vivíamos muy cerca a la vía del ferrocarril, como a 2 cuadras. Y ahí hacíamos hoyitos, ahí jugábamos con pelota de media. ¿Te acuerdas, va? Que uno hacía pelotas de calcetines. Y jugábamos softball o béisbol, kickball, jugábamos tiro al bote, o sea, todas esas cosas. Entonces mi mamá cabalmente me decía, es que pareces chucho callejero, solo en la calle te la pasas. Entonces cuando hago el colectivo digo, yo quiero llevar el arte a la calle. Entonces se me ocurrió el dicho de mi mamá, chucho callejero. Es ese perro que anda en la calle marcando sus postes y todo, y que todos le dan de comer, y que no es de nadie, pero es de todos. Entonces la idea era llevar el arte a la calle. Entonces hacer murales, hacer las alfombras, hacer arte en vivo, esa es nuestra idea dentro del colectivo. Nuestras funciones dentro del colectivo es hacer arte para la calle, para la gente que va pasando hoy y que de repente se quedó emocionada viendo cómo alguien hace algo. Y conectar a la gente con el proceso creativo, que eso es muy importante. En mi caso creo que yo he encontrado que la gente cuando logra conectarse con el proceso creativo, o sea, ver cómo uno hace, porque muchas veces ven el cuadro terminado, pero no ven cómo se hace. Cuando la gente tiene ese conecte y está ahí platicando con el artista, se da cuenta que no está tan lejos como él creía, porque a veces nos miran a los artistas como entes locos y él tiene su mundo y mejor no le hablemos porque ese cuate a saber qué onda va. Entonces, pero no, cuando se acercan se dan cuenta que somos seres humanos como cualquier otro, solo que tenemos una forma de expresarnos. Y esa es la que pueden ellos evaluar y sentir y conectarse con el trabajo que uno está haciendo. Entonces, ¿por qué pita cuervos? Bueno, los cuervos fue un recurso que utilicé porque la gente piensa que los cuervos son malos, pero yo una vez empecé a leer que los cuervos pueden incluso hablar, ¿verdad? Pueden reproducir palabras. Y son las aves más inteligentes, utilizan, de los pocos animales que utilizan herramientas cuando necesitan lograr algo. Utilizan un palito, por ejemplo, para sacar comida, hacen sus propias herramientas muchas veces. Y yo dije, es un animal que está muy cercano, también son muy sociables, se comunican entre ellos cuando hay personas malas. Vi un estudio de cuervos, cuando hay personas malas, cuando hay personas buenas, y ellos se comunican. Entonces dije yo, está muy cerca del humano, pero nosotros lo vemos como un ente oscuro. Pero por ejemplo, para la cultura nórdica, los cuervos eran como los ojos de Odín. Entonces no siempre representaban cosas malas. Y me dije, voy a volver a mis cuervos humanos. Entonces les di todas las características de sentimientos humanos. Entonces, pueden enojarse, pueden estar felices, pueden ser malos, pueden ser buenos, como todo lo que somos nosotros. Pues nosotros no somos una ficha donde solo se mira la cara, también tenemos escudo. Y son cosas que a veces somos buenos, pero también a veces tenemos nuestras cosas malas. Y para algunas personas podremos ser buena onda, pero para otros tal vez no. Entonces, en las novelas, por ejemplo, en las telenovelas, se plantea un personaje que es malo, y siempre es malo. Pero para sus amigos no es malo, es su amigo, ¿verdad? Hay una pintura que siempre me llamó la atención, la de la abuelita, ¿verdad? Sí. Es que, honestamente, es un óleo, ¿verdad? Sí, no, es un pastel seco. Ah, bueno. Pero la piel, la textura es infinitamente creíble de que ahí está ella. Sí, mi abuelita, bueno, mi mamá tuvo un accidente cuando yo era niño, entonces hubo un tiempo que ella se la pasó mucho en hospitales y mi abuelita era la que me crió prácticamente. Y entonces esa parte de la niñez,
ella era mi mamá. De hecho, fíjense que yo creía que ella era mi mamá y que mi mamá era mi hermana. Porque como ella decía mi hija y todo, yo pensaba que era mi hermana. Y como yo casi no miraba a mi mamá porque estaba en hospital, entonces yo llegué a creer eso. Y a mi mamá yo le decía Eva, ¿verdad? Y a mi abuelita le decía mamá. Y entonces cuando muere mi abuelita y todo, porque yo tenía mucho acercamiento con mi abuelita, entonces cuando ella muere yo digo, quiero hacerle un homenaje a la abuelita, pero me era muy difícil, así como todo ese tiempo. Entonces esperé que pasaran unos 3 años más o menos, y entonces empecé a hacer este trabajo, que fue un trabajo que, digamos, su suéter que se lo inventé es una cruz y un corazón, porque la obra se llama Amor y Fe. Mi abuelita era muy creyente, y ella era la que nos llevaba a las procesiones. Yo hago la primera alfombra en homenaje a mi abuelita por la reseña, que mi abuelita era muy devota de la procesión de la reseña, y el corazón, que significa el amor. Entonces era amor y fe, la cruz, la fe y el amor, y así se llama el cuadro precisamente. Entonces, si tal vez uno no nota, pero el tejido del suéter que tiene mi abuelita es una cruz y un corazón, como que si fuera un bordado. Entonces trabajé ese cuadro, y le ha gustado mucho a la gente, porque yo siento que ahí, aparte de haberlo dejado muy hiperrealista, también pude captar lo que era mi abuelita por toda esa comunicación y todo ese acercamiento que yo tuve con ella. No es lo mismo hacer un retrato de alguien que uno no conoce a un retrato de alguien que uno conoce todos sus gestos y hasta su voz y todo, pues. Sí, creo que eso es algo muy importante de tu persona, porque podemos ver algunos cuadros de algunos artistas, pero este sí llama la atención. No sé si es porque yo conocí a la abuelita, pero la verdad, verla ahí, dice uno, es que es como que estuviera viva. Sí. Puede ser. Mi abuelita vivió hasta los 93 años, y ahí en ese cuadro más o menos mi abuelita tendría unos 90, 91 por ahí, ¿verdad? Ya era ya casi al final. Ella vivió bastante y tuvo una muerte muy bonita, ¿verdad? Digamos, un descanso muy, muy bonito. Pero sí, por supuesto, ¿verdad? Le queda a uno toda esta enseñanza, y yo, lo que trato de hacer yo, por ejemplo, ahora cuando te doy un pésame, trato, porque yo no celebro o no hago las celebraciones del día que murió mi papá o mi mamá o mi abuela, sino yo celebro el día de su cumpleaños. Con mi pareja hacemos una cena en la casa, por ejemplo, o vamos a algún lugar, y es como que estuviéramos celebrando el cumpleaños de mi mamá, el cumpleaños de mi abuelita, el cumpleaños de mi papá. Eso hacemos, ¿verdad? Porque creo que lo más importante es todo lo que te dejan, ¿verdad? No el hecho que se hayan ido, sino todo lo que pudiste haber aprendido de ellos, y eso creo que es lo más valioso que hay, ¿no? ¿Quiénes son los integrantes de Chucho Callejero? Sí, somos 6 integrantes, que es Santos Chocoy, que él es de San Martín Jilotepeque, que eso pertenece a Chimaltenango todavía, muy cercano ya para el lado del Quiché. Tengo ahí también en el colectivo está Marvin David Cian y Edwin Orlando Ajín, que ellos son de San Pedro Zacatepeques. Luego está mi hija Marcela Corleto, está Astrid Teles y yo, que somos de la ciudad. Entonces somos 3 yo ahora vivo fuera de la ciudad, pero yo nací aquí en la ciudad. Entonces somos 3 de la ciudad y 3 del interior. Y ahí nos... ¿Ya están invitados para realizar alfombras? Sí, increíblemente ya tenemos lleno, la Semana Santa llena, full, y la Cuaresma ya tenemos varias alfombras ya contratadas. Lo que pasa es que muchas veces cuando nos hablan ya marzo, ya no tenemos espacio, o ya febrero. No hay tiempo. Entonces ya las empresas con las que hemos trabajado, porque yo lo que sí admiro bastante es que las empresas privadas sí logramos a través de ellos, gracias a ellos hemos ido a México, por ejemplo, muchas empresas privadas que nos han ayudado, porque han tomado, digamos, esa parte esencial de proyectar el arte guatemalteco, que nos ha costado mucho a través del ministerio, que es la obligación de ellos, ¿verdad? Pero nosotros hemos tocado puertas, digamos, a la iniciativa, y ya tenemos varias alfombras que hacemos para la iniciativa privada, en el Paseo La Sexta, o en algunos lugares como en Totonicapán, en Carchá, Santa Lucía, Cochumalguapa. Ya vamos a algunos lugares de la iniciativa privada, centros comerciales o así, que hacemos a veces alfombras de exhibición. ¿Qué materiales utilizan? Utilizamos los materiales convencionales para hacer esto, que sería
acerrín, corozo, flores, ¿verdad? Eso es lo que utilizamos, básicamente. No utilizamos moldes, todo lo hacemos a mano. Sí, es interesante ver trabajando a estos patojos en estos lugares, y lo mejor es la gente, ¿verdad? La gente que se pone a ver y dice, lástima, sí, ¿verdad? Porque solo sirve para un momento. Lo que queda de ahí es, por ejemplo, las tomas a veces de las cámaras de televisión o de la gente, ¿verdad? Con sus celulares, o las fotografías, ¿verdad? Eso es el documento que queda, digamos, de lo que hacemos. Bueno, maestro, muchas gracias por estar en TV USAC. La universidad te dice muchas gracias por poner el nombre de Guatemala en alto. ¿Cómo te pueden localizar? ¿En las redes sociales? Bueno, ahí me encuentran como personal, como Jorge Corleto, ¿verdad? Tanto en Instagram, en Facebook y en X, ¿verdad? Y me encuentran también como Colectivo Chucho Callejero en esas tres, y en TikTok. TikTok personal no tengo, pero sí tenemos del colectivo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por llegar desde casi Antigua, ¿verdad? Milpas Altas. Exacto. Bueno, llegó el patojo por ahí corriendo, venía sofocado, decíamos antes, ¿verdad? Ahí muchas gracias por chamuscas en la calle. Sí, por supuesto. Muchas gracias por estar con nosotros, y muchas gracias por llevar el arte afuera de Guatemala, a esos países donde conocen que existe Guatemala. Nos vemos la próxima.